Miguel Retriever, médico veterinario, especialista en razas pequeñas, medianas, grandes, muy grandes y criollos. ¿Cómo han estado? Muy bien. Cuénteme el motivo de la consulta, ¿cuál es? Bueno, no. Resulta que yo tengo esta perrita, pues a Luna. Sí. No sabíamos siquiera que estaba embarazada. No sabían. ¿Cómo se llama el perrito? Hachi. Hachi. ¿De los Hachi de dónde? No, aquí, pues es que es crédito. Estos días sí lo que tuvo fue como mucho daño de estómago. ¿Qué le están dando de comer? Lo que pasa es que está muy mal acostumbrado, él le dan de todo. Un ejemplo, una sopa de pastas. Una sopa de pastas, ¿qué más? Arroz también le da. ¿Ella a qué edad empezó la vida sexual? Ay, no, pues la verdad, yo creo que era primera vez. Lo que pasa es que él también es muy, ¿cómo le digo? Cuanto papel ve por ahí se lo traga. Eso no es para desesperarse. Yo precisamente también tuve un amigo que iba a cualquier fiesta y cuando papel veía se lo tragaba. No es para desesperarse porque es que son ansiedades del perro. ¿Hace cuánto lo desparasitaron? 6 meses. ¿Cuál le pusieron? ¿La Pfizer o la Johnson & Johnson? No sé, lo que pasa es que yo lo llevé a la vacuna y por el pie derecho lo desparasitaron, pero no recuerdo cuál le pusieron. Bueno, porque recuerde que la Sinovac no la dejan entrar a Europa con esa. No, pues no, nosotros con el perro, pues de aquí, el perro de aquí no se mueve de la casa. Yo me asusté toda porque dije, ay no, Luna tuvo un bebé. Yo miro el bebé. Ay, muy linda la ratica, sí. ¿Qué actividades le ponen ustedes al perro? Eso dice mucho de cómo está en salud. No, él lo que hace es caminar, camina mucho. Entre 11 y 12 vuelve y sale. Prácticamente hace 3 rutinas de caminar. Está intentando gatear. Toma mucha leche porque Luna pues sí, muy lechera. Venga, yo le corrijo el término. Gatear es para los gatos. Para los perros se le dice perrear. Bueno, ya está intentando perrear. Correcto. Acérquemele los ojos, yo lo reviso. Eso es de lo quieto, yo lo reviso. Muy bien, ahora el otro ojo. Sí. Muy bien. ¿El perrito cuándo sufrió el accidente? No, él no ha tenido accidentes. Yo le reviso los dientecitos. Eso. ¿Prefiere que le recete brackets o carilla? Carilla y para qué. ¿Qué edad tiene Bruno? 7. 7 por 7. ¿Es por 7 o por 9? Perdón. Por 7. Por 7 por 7, 50. 49. Él está muy bien, ¿sí? Porque usted sabe que a veces se le hace la profilaxis. Uy, denme un momento que llegue un paciente. No me cuelgue, téngamelo ahí, qué pena. ¿Cómo le va? Doctor, ¿cómo está? Entonces yo pauso esto acá. Sí, siénteme acá. ¿Cómo está, doctor? A ver, yo miro. Sí, va a haber que castrarlo, hermano. Sí, doctor. Sí. Nos vemos dentro de 8 días, ¿listo? En ayunos, por favor. ¿Es una anestesia? Sí. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, seguimos con Hachi, qué pena. Es importante saber qué pulgas son las que él tiene. Si es que No tiene. tiene ni pulga ni garrapata. Le voy a mostrar imágenes de pulgas y me dice cuál de esas ha tenido el perrito. Esta tampoco. No, yo a él no le he visto, pues, que yo le haya visto, no. No. Ay, ve, ahí se pegó. Ay. No tienen que conocer al perro. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué signo zodiacal es el perro de ustedes? De Luna. No, le cuento que... Uy, no. ¿O color favorito, por ejemplo? ¿Blanco o negro? De eso sí no sé yo. Le gusta por ahí jugar con un peluche que tiene. ¿Le gusta el peluche? A todos. ¿De pronto tiene alguna pregunta o algo? No, todo está claro. ¿Necesita que le validen el parque aéreo? No. Bueno, mi señor. Bueno, pues, muchas gracias. Hasta luego, feliz día. Qué payaso que mandó Mateo, ¿quién es? ¿Qué payasada es esa? Ay, no. Yo no sé si ustedes se rieron como yo, pero yo me reí demasiado viendo ese video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Quería como que tuviéramos un rato menos, no mentiras. Bueno, digamos que el video tiene una pequeña intención. Yo no sé, pero cuando estuvimos en pandemia empezaron como a existir, bueno, ya existían, pero empezó a incentivarse un poco más el tema de las citas virtuales.
en que el médico te trataba virtual y que como que uno como que, bueno, está bien. Hay una parte específica del video donde él me da risa que es que acérqueme el perro y yo le miro los ojos con la linterna, no, muy chistoso porque pues definitivamente no hay manera en la que él pueda realmente, obviamente pues él no es un veterinario, claramente pues como dice la señora al final, es que un payaso, literalmente, pero de alguna u otra manera pues en la vida real, pues claramente a través de una llamada va a ser muy difícil llegar a un diagnóstico o un tratamiento. Como imposible. Entonces pues quise como traer a colación de este video que me pareció muy chistoso de ver cómo realmente pues a través de una llamada pues es imposible poder hacer un diagnóstico. Resulta que hoy vamos a hablar de un pasaje bíblico muy conocido en la palabra, que muchos, hola Jonathan, bienvenido, una palabra muy conocida que yo sé que muchas personas aquí lo han escuchado. Les voy a dar una pista. El que me adivine se gana otro dulce, pues estoy regalada, o sea, estoy mejor dicho. Vamos a hablar de un pasaje donde habla o nombra la palabra examinar. ¿Cuál creen que es? Hay muchos salmos. ¿Tengo que decir el versículo? Bueno, no, pues no el versículo, pero di. Salmos. Examina hoy mi corazón, Dios, y ve si hay camino de perversidad en mí. Esta muchacha se ganó su... ¡Un dulce! La cosa es que Natalia está ayunando los dulces, entonces no lo puede comer. ¡Ay, mira, qué mala! ¿Sí ve cómo le ayudo? ¿Conserva? Ay, no puede ser. ¿Qué? No, mejor dicho, ya la delataron. Yo me sacrifico por usted, Nata, tranquila. No te preocupes, Nata, que yo te lo doy y después te lo comes. No tienes que comer en estos 21 días. Los dulces no se vencen fácil. Me lo puedes pasar y yo se lo paso a otra persona. Bueno, chicos, exactamente, así es. Nata, pues vamos a hablar un poco acerca de este versículo. Si nosotros vamos a hablar de integridad, este mes, bueno, este tiempo, vamos a empezar a hablar de una serie que se llama Integridad. Cristian tuvo, pues, no tuvimos la bendición nosotros de escuchar a Cris hace 15 días, donde nos habló un poco acerca de la integridad, y pues hoy me corresponde dar la segunda parte de esta serie tan importante. Si vamos a hablar de integridad, yo creería que tendríamos que sí o sí tratar este pasaje bíblico, porque de alguna u otra manera es una oración, es un clamor que todos debemos hacerle a Dios en algún momento. Pero me puse a analizar específicamente, y hoy yo creo que no vamos a salir de hablar específicamente de este pasaje o de interiorizarlo un poco y de puntualmente de algunos aspectos del pasaje. Específicamente dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Dice Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay caminos, bueno, ahí está mal escrito, hay caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hay tres palabras que, si notan, subrayé específicamente porque quiero como profundizar un poco en estas tres palabras, que es examíname, conoce y pruébame. El Salmos, pues sabemos que está escrito pues por David, y de alguna otra manera es una oración que le está haciendo a Dios y le está pidiendo estas cosas en específico. Y cuando les mostraba el video, pues también digamos que tiene que ver algo con el tema. Examinar. ¿Qué significa examinar? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta o analizar en el momento de nosotros hacer esta oración? No solamente de poder nosotros como poder entender que cuando nosotros estamos haciendo esta oración, qué es todo lo que conlleva al hacer esta oración, y que si nosotros la vamos a hacer en un futuro, hoy podamos tener claro qué es lo que realmente le estamos pidiendo a Dios. Busqué la definición de examinar, y por definición específica en internet dice que examinar es observar atenta y cuidadosamente a alguien o a algo, como lo muestra muy evidentemente la imagen. Eso es examinar, es observar atenta y cuidadosamente a algo o a alguien. Hay algunas características desde el ámbito de un examen médico, lástima no estén nuestros médicos aquí presentes hoy, aunque una María Alejandra, no sé si sea mi hermana
o mi consierva, que son médicas. Pero bueno, si yo hablo, digamos, en terminología de un examen médico, hay algunas características que me llamaron mucho la atención y que hoy quiero hablar un poco acerca de ellos cuando nosotros hablamos, digamos, que desde la parte espiritual, y que quiero como relacionar. La primera característica es que los exámenes médicos pueden ayudar a encontrar enfermedades antes de que comiencen los síntomas. Y también tiene otra característica, es que hay otros exámenes que, aunque no hayan síntomas, el médico requiere revisar y requiere enviar un examen en particular. Por ejemplo, hay exámenes que, porque la persona de pronto tiene alguna sintomatología, dolor de estómago, un dolor de cabeza muy fuerte, entonces envía un TAC, una colonoscopia, una endoscopia y demás. Pero hay exámenes que por otras características, como por ejemplo enfermedades generacionales o por edad, que ya a una determinada edad uno tiene que hacerse unos exámenes periódicos. Por ejemplo, las mujeres tenemos que hacernos un examen periódico, que es la citología por seguridad, o el examen de hacerse una mamo. Son exámenes que por prevención pues se deben hacer. Con Dios sucede lo mismo. Bienvenidos los que están ingresando. Pues con Dios sucede como un análisis similar. Nosotros, de alguna u otra manera, hay momentos en los que nos sentimos que estamos bien con Dios, en los que sentimos que pues aparentemente estamos a cuentas, no estamos pasando por una tribulación o por un desierto, no estamos pasando por alguna situación difícil en la que o de alguna u otra manera nos sentimos que necesitamos realmente que el Señor nos limpie o nos saque de alguna situación específica. Pero en este caso, pues no quiere decir que no necesitemos de ese examen, no quiere decir que no necesitemos que el Señor sondee o que revise o que examine nuestro corazón y nuestra mente, como dice este pasaje bíblico. Pero también a veces hay algunas situaciones o hay algunas cosas en las que nosotros ya tenemos algunos síntomas, que ahorita voy a hablar un poco de ellos. Les pido perdón si toso mucho, pero he venido estando un poco mal de la garganta y bueno, es normal. No se preocupen que el virus no se propaga por la cámara, mentiras. Él tiene la capacidad, Dios tiene la capacidad de ver lo que nosotros no vemos, y por eso pues es importante de que nosotros en algún momento de nuestra relación con Dios, aunque me atrevería a decir que debería ser un hábito de todo hijo de Dios y de todo cristiano, el pedirle a Dios, que es el único que realmente sabe examinar nuestro corazón y nuestra mente, que lo haga aun cuando nos sintamos que de pronto haya algo que tenga que ser examinado en nuestra vida. En este orden de ideas, aun cuando no hayan síntomas. Pero hay algunas circunstancias en las que nosotros tenemos que ser conscientes, o que a través del discernimiento del Espíritu Santo Dios nos permite ver que hay algunos síntomas que sí están apareciendo en nuestra vida y que necesitamos pedirle al Señor que nos examine. Algunos de esos síntomas son, yo los voy a nombrar como 4 o 3 ejemplos, y ustedes van a identificar si tienen algunos de ellos. Un síntoma, por ejemplo, es sentir incomodidad al hablar de alguna persona, de pronto que en algún momento de tu vida te hizo daño, o que te hizo pasar por alguna situación difícil, y que cuando te hablan de esa persona tú te sientes con rabia, con rencor, o que prefieres más bien no hablar de esa persona. O de pronto te encuentras a una persona y prefieres, cuando ves que está enfrente, prefieres doblar en la esquina o caminar hacia otra dirección para no tener que encontrarte con esa persona. O tal vez cuando te nombran algún tema en específico o te nombran alguna persona en específico, estás a la defensiva y buscas la manera de evadir, o sencillamente contestas de manera grosera. Esos son síntomas de que algo está pasando en ti y que algo está mal. Otro síntoma, por ejemplo, es tener miedo a tomar alguna decisión, a dar algún paso. Hay algunos síntomas en los que uno debe ser consciente, y que pues uno también tiene que pedirle a Dios que te muestre si hay algún tipo de situaciones en las que tú estés pasando y que necesites que el Señor examine y saque a la luz lo que tenga que sacar. Porque Él realmente es quien conoce los corazones y la mente. Él realmente es el que sabe
hasta dónde ir, a la raíz del porqué de esa situación, a la raíz del por qué estás teniendo esos síntomas, por qué te da rabia hablar de esa persona, por qué te da rabia o prefieres no encontrarte a esa persona, por qué te da enojo hablar de esos temas, o por qué evitas hablar de situaciones o de personas en específico. Esas cosas realmente quien las sabe es Dios. Obviamente hay cosas que uno sabe y conoce y no necesita una revelación para darse cuenta, pero Dios es quien examina realmente, y son características de esta definición de examinar que encontré que se relacionan mucho con nuestra vida real. Es decir, la invitación hoy es que nosotros podamos hacer esta oración. Cuando nosotros hablamos de integridad, hablamos de un proceso que de alguna u otra manera lleva a la santidad. Una persona íntegra es una persona que está en el camino a la santidad. Y claramente nosotros necesitamos hacer esta oración en algún momento y poder entender qué es lo que estamos haciendo en ese momento. Y no esperar a que haya un síntoma para poder decirle a Dios que examine nuestro corazón. No es necesario esperar a un síntoma para que el Señor pueda examinar. Otra característica de examinar un examen es que hay factores que necesitan ser evaluados y que contribuyen de alguna u otra manera. Por ejemplo, como yo les decía ahorita, es importante a la hora de hacer un examen en tener en cuenta algunas características como la edad, como el sexo, si es un hombre, si es una mujer, si hay antecedentes. De alguna u otra manera, Dios va a revelar en ese examen que Él nos va a hacer, Él va a revelar esos factores que están contribuyendo a ese diagnóstico o a esa situación en la cual tú le estás pasando. Y es necesario que sean revelados a tu vida para que tú puedas cambiarlos o para que tú puedas trabajar en ellos. No sé si de pronto hay alguna enfermedad generacional, en el caso de la parte espiritual, si hay algo generacional que vienen repitiendo diferentes generaciones, incluyéndote a ti, pues seguramente el Señor te va a mostrar para que tú puedas ser libre de eso, y ese factor puede estar contribuyendo a eso. De pronto a ti te da rabia que hablen del matrimonio o que hablen de los homosexuales, no sé, de algunos temas en específicos, porque seguramente en tu familia vienen sucediendo cosas con respecto a eso en específico, y eso contribuye de alguna manera a esa situación que tú estás pasando. De pronto en la etapa en la que tú estés, malos hábitos que tú estás teniendo que también contribuyen a eso que tú estás haciendo. Si de alguna u otra manera el Señor al examinar empieza a sacar algún síntoma, por ejemplo, que tú sientas que estás haciendo algo malo y que lo haces y lo vuelves y lo haces y vuelves y lo haces, y te das cuenta que de alguna manera son malos hábitos que estás haciendo. Entonces, si sabes que tu pecado o que tu tentación o que tu talón de Aquiles, como dice el dicho, es la televisión, las series, pues tienes que terminar o cortar con el mal hábito de tener que llegas a tu casa y prendes el televisor y tienes un espacio y prendes el televisor. De alguna u otra manera Dios te va a ir revelando esos factores contribuyentes a esa situación que tú estás pasando, pues para que realmente pueda darte un buen tratamiento, tú puedas realmente dejar de hacer eso. O sea, necesitas ser revelado esos factores en tu vida para que tú lo puedas dejar. Otra característica es que hay algunos exámenes que pueden determinar si una persona es apta o no para algo en específico. Desde la parte humana, hablo en específico, por ejemplo, de exámenes para ingresar a trabajar en una empresa. Hay exámenes que de alguna manera te garantizan si tú eres apto o no, por ejemplo, para entrar a la policía o para hacer alguna carrera militar. Bueno, hay exámenes específicos, inclusive para entrar a la universidad a veces hacen exámenes que pueden determinar si una persona es apta o no. Entonces, esa es otra característica de cuando nosotros le pedimos a Dios que nos examine, entender que hace parte de un proceso en el cual Dios, como les decía yo ahorita, nosotros estamos en un proceso de santidad. Dios nos va moldeando de alguna manera, y cuando el Señor empieza a examinar nuestro corazón, hace parte de un proceso para llegar a esa meta de la santidad, como dice su palabra en Efesios, hasta la medida de Cristo, que finalmente ese es el objetivo
de nosotros como cristianos. Y eso pues requiere de un esfuerzo, o sea, para poder ser aptos para, pues el Señor va a necesitar examinar nuestro corazón en diferentes circunstancias. Hay un pasaje que no lo leí, que está en Proverbios 21:2, que dice: cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es el que juzga las verdades. No esperen a creer que estén mal para pedirles al Señor que los examine. No crean estar bien y perfectos con Dios para pedirles al Señor que los examine. Ojo, porque muchas veces uno cae en ese error de creer aparentemente que estás a cuentas con el Señor, cuando realmente hay muchas cosas que el Señor aún necesita trabajar en ti. Y definitivamente el único que puede sondear y examinar, y realmente Él sí tiene la capacidad de hacer todos los equipos que puedan examinar todo tu cuerpo al punto de poder sacar a la luz. Él es el único que tiene la capacidad de hacerlo. Y es muy importante que nosotros tengamos como hábito pedirle a Dios que nos examine, ya sea cuando hay alguna situación que sabemos que necesitamos que el Señor nos muestre, o ya sea porque queremos que el Señor siga trabajando en nosotros para ser esas personas aptas para el Señor. La segunda característica que habla del pasaje es conocer. Vuelvo y los leo, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Conocer. Por definición, conocer dice que es tener información o conocimiento profundo y con experiencia directa sobre algo o alguien. Conocimiento profundo y con experiencia. Cuando David le dice al Señor que conozca, no solamente le dice examina, sino que le dice conoce. Aquí ya hay algo de más intimidad. Aquí David no solamente le está diciendo: ven, mírame con la lupa, sino que conóceme. Y para ello, pues claramente necesitamos intimar, tener una intimidad y algo más profundo con Dios. Tú no puedes conocer a alguien si no pasas tiempo con él. Y pues sí, Dios todo lo sabe, Dios conoce absolutamente todo el día, aún antes de que tú nacieras, pero es necesario que tú entres en intimidad con Dios para que se te sean reveladas también esas cosas que el Señor necesita revelarte a ti. Es la manera en la que tú le permites a Dios conocerte y tú conocerle a Él, porque cuando tú le conoces al Señor, cuando tú conoces a Dios de alguna u otra manera, tú te das cuenta que está bien y que no está bien, porque nuestro mayor ejemplo, y como decía yo ahorita, nuestra meta es llegar a la altura de Cristo, llegar a la medida de Cristo, y si tú no conoces a Cristo, pues no sabes hasta dónde vas. Entonces claramente necesitas que Él te conozca de alguna manera, tu comportamiento, cómo hablas, cómo piensas, y también necesitas conocerle para que el Señor de alguna manera pueda trabajar en ti. Es la manera en que le dices: Señor, yo quiero estar pegado a ti para que tú examines y además conozcas mi corazón y las intenciones de mi corazón. Cuando nosotros hacemos esta oración, entonces entendemos que le pedimos que nos examine, que es la manera en la que el Señor lo va a hacer, pero también le pedimos que conozca nuestro corazón y que para ello pues necesitamos una mayor intimidad. La tercera característica es poner a prueba. Yo creo que esta es digamos que es difícil en el sentido de que una de las cosas o de las características en las que más dicen las personas que no conocen de Dios o que no son cristianos es que qué pereza volverse cristiano, porque cuando uno se vuelve cristiano se vuelve amargado y además empieza a uno pasarle de todo. Ese es el pensamiento del mundo, de que uno le empieza a pasar de todo y entonces uno empieza que sí, que la situación es que no, uno en vez de caminar con Dios y en vez de cosas buenas, como que sucede todo lo malo y no sé qué. Pues de alguna u otra manera, para nosotros como hijos de Dios, cuando entendemos realmente a la luz de la palabra lo que significa poner a prueba, entendemos que es una bendición, que es un regalo maravilloso que el Señor nos ponga a prueba, que es una oportunidad que se nos da a nosotros como hijos de Dios de poder darnos cuenta realmente de que estamos hechos. En Santiago 1:2 dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe.
y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. Es decir, es necesaria la prueba. Si nosotros queremos alcanzar la meta y queremos ser maduros, queremos alcanzar una madurez o un carácter conforme a la medida de Cristo y mantenernos santos, es decir, sin defecto, como lo dice su palabra, necesitamos ser probados. Inclusive este versículo dice: alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades, alégrense en la prueba, porque es allí donde su fe y su carácter será formado. Entonces es una bendición cuando nosotros tenemos que pasar por esas pruebas. Obviamente también dice su palabra que el Señor sabe hasta qué punto, ¿no? Él nos conoce y Él sabe hasta dónde podemos nosotros aguantar. Es necesario para que haya madurez, es necesario para que nosotros dependamos de Dios. Claramente, si ustedes se ponen a pensar, cuando Dios nos pone a prueba, cuando nosotros le pedimos a Dios que nos ponga a prueba, y mira que inclusive este versículo no habla de la prueba que te manda Dios, sino que te habla de un clamor que le está haciendo David a Dios, o sea, al punto de que le dice: Señor, ponme a prueba, porque yo creo que llega un punto en nuestra vida cristiana donde nosotros tenemos que pedirle a Dios eso: Señor, pon a prueba a ver si realmente ya estoy hecho, y eso es una prueba de fe, ni la verdad, yo creo que aquí nadie ha sido consciente, o muy pocos han sido conscientes de que esta oración incluye donde tú le dices: Señor, o sea, mándame una prueba a ver yo le que estoy mandado. Es como decir: hazme tropezar a ver si no me golpeo tan duro. O sea, suena como muy masoquista, pero realmente hace parte del proceso de todo cristiano y es necesario para que nosotros dependamos de Dios. Si pensamos en las tribulaciones, en los momentos difíciles, es allí donde nosotros hemos ido a la fuente, en donde hemos ido al Padre a pedirle que nos fortalezca, y es que es allí cuando dependemos más de Dios. Es necesario para ser santos, para llegar a la medida de Cristo, es necesario que Dios nos ponga a prueba para poder que nuestro carácter sea formado, para poder llegar a ser lo que es. Pero lo maravilloso de esto, y a lo que yo siempre voy cuando algunas personas me dicen: es que no, que pasar por momentos difíciles, yo siempre les digo: piensen en el después o en el futuro, no piensen en la situación, en el problema, porque se van a estancar ahí y se van a agobiar y se van a llenar de situaciones o de tristeza o de estrés y demás. Piensen como cuando usted ya ha alcanzado la meta, como cuando usted ya entendió el propósito de esa situación. Después de la prueba siempre vienen cosas buenas. ¿Qué viene? Pues dependencia de Él, un carácter formado, una unión o una mayor relación con el Señor, una vida cristiana con disciplina. Tú te vuelves más disciplinado después de la prueba, adquieres mayor firmeza o mayor fe, una recompensa, porque el Señor siempre trae recompensa cuando uno es fiel. Dios siempre recompensa la fidelidad. Y ojo, no quiere decir que es que uno hace las cosas para recibir, ¿no? Claramente no es así. Pero Dios es misericordioso y es amoroso, y Él actúa así con sus hijos. Uno y empieza a hacer cosas por Él y para Él, el Señor te empieza a contribuir sin ni siquiera que tú lo hagas. Pero es necesario también hacerlo y hace parte del proceso. Y si vamos a hablar de integridad, hoy tenemos que entender la importancia de entender qué significa pedirle a Dios que nos ponga a prueba, y que hace parte de un proceso de formación de nuestro carácter, y que hace parte de ese mantenernos, como dice su palabra, sin defecto, santos, puros y sin manchas, y para ello necesitamos también pedirle al Señor. Entonces hablamos de estas tres características en este pequeño versículo que leímos al principio. Dice: examina, conoce y pon a prueba. Y entendimos un poco acerca de estas tres características, entendiendo de que debemos pedirle a Dios sin necesidad de esperar que estemos pasando por alguna situación, y que debería ser un hábito de todo cristiano. Hay otra característica que tiene este pasaje, bueno, en esta versión, creo que en otras versiones no lo habrá tan específico, pero hay algo que le pide David. David le dice que examina y que conozca su corazón, y que pruebe y que conozca sus pensamientos. Hay dos cosas que le pide David, y es el corazón y la mente. Porque creen que
se enfoca en el corazón y en la mente, y no sencillamente le hubiera dicho, conoce mi vida, conoce mi actuar. Habla del corazón y de la mente específicamente. El Señor es el único que realmente puede escudriñar nuestro corazón, nuestra mente. El ser humano está compuesto por alma, cuerpo y espíritu, y Él es el único que realmente lo conoce. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 dice: Salomón, hijo mío, a ti te pido que reconozcas la autoridad del Dios de tu papá. Te pido que siempre le sirvas con un corazón puro y en un espíritu entusiasta. Aquí David le está hablando a Salomón. Salomón, hijo mío, a ti te pido que reconozcas la autoridad del Dios de tu papá. Te pido que siempre le sirvas con un corazón puro y un espíritu entusiasta, porque el Señor siempre mira el corazón y conoce todos los pensamientos de los hombres. Él es el único que conoce, Él es el único que llega a mirar. Ni siquiera nosotros logramos entender, como dice su palabra, que engañoso es el corazón, que perverso es el corazón y que nadie lo conoce, solamente Dios conoce realmente el corazón. Y por eso David le hace esa oración, y por eso nosotros debemos hacerle esa oración al Señor, que sondee nuestro corazón y nuestra mente, porque si ustedes se ponen a pensar, de ahí es que surge todo. Les voy a leer unos versículos. Si quieren buscarlos, es Lucas 6:45. Dice: la gente buena siempre hace el bien porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Voy a leerlo en otra versión. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Creo que muchos conocen más bien esta versión. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en nuestro corazón hablará nuestra boca. De lo que hay en nuestro corazón seguramente, asimismo, hablarán nuestras acciones. Lo mismo sucede con la mente. Vamos ahora a Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice: porque si alguien dice cosas malas es porque es malo y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes o robar o matar a otros o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica o en hacer maldades, engañar y ser envidiosa, insultar y maldecir a otros o ser necia y orgullosa. La voy a leer en otras versiones. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. La inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre, dice, porque de adentro, es decir, del corazón, salen los malos pensamientos. Hay una relación estrechamente y muy cuidadosa entre el corazón, la mente y las acciones. De lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, asimismo va a hablar nuestras acciones. Y por eso es tan importante que si nosotros vamos a hablar de una persona íntegra, si nosotros queremos ser mujeres y hombres íntegros y le vamos a pedir al Señor que examine, que conozca, que ponga a prueba, debemos pedirle específicamente por nuestro corazón y nuestra mente, porque Él es el único que realmente puede conocer. David estaba consciente de esto, de lo importante que era pedirle a Dios y que Él era el único que era capaz de hacerlo, de poder escudriñar, porque realmente el único que conoce nuestro corazón es Él. Y el Señor nunca va a defraudar una oración de un hijo que hace una oración sincera. Si ustedes a Dios le piden que examine su corazón, que conozca y que ponga a prueba o que les muestre, el Señor les va a mostrar y les va a revelar los que tengan que revelar, porque ustedes tienen una intención real. David tuvo una intención real porque él sabía qué era lo que él anhelaba y él conocía que realmente que lo único que podía hacerlo era eso.
bueno, aquí tenía los dos pasajes. Antes de terminar, quiero leerles el Salmo 51. David, en algún momento de su vida, bueno, me imagino que aquí todos conocen quién era David. David en algún momento de su vida cometió un error y de alguna u otra manera él era consciente de su pecado y cuánto necesitaba del Señor para poder salir adelante y para poder dejar atrás aquello que él sabía que había hecho. El Salmo 51 es una oración que hace David de arrepentimiento, donde desde lo profundo de su corazón, desde el fondo de su corazón, David le pide al Señor o le expresa al Señor lo arrepentido que estaba por el error que había cometido. Les voy a leer alguna parte de este capítulo. Dice: Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados, quítame toda mi maldad y quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero y por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Quiero centrarme en esta última parte, pero la voy a tratar de leer en otra versión. Dice: tú amas la verdad acerca de lo que se oculta. Estoy leyendo el versículo 6. Tú amas la verdad acerca de lo que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Aquí David le dice a Dios, y aquí es muy importante que hoy entiendas de que este proceso de integridad, que este proceso o esta oración que hoy tú le levantas al Señor, de alguna u otra manera es algo íntimo. Aquí me parece muy bonito la intención de David cuando le dice así: y en lo íntimo me das sabiduría, y en lo íntimo tú me hablas, y en lo íntimo el Señor te va a hablar, en lo íntimo el Señor te va a mostrar y te va a revelar. Cuando, como les decía yo ahorita, cuando hay un corazón sincero, cuando tú le dices al Señor, el Señor te revela en la intimidad. Y aquí en el versículo 7 David le dice: purifícame con hisopo de olor agradable y límpiame, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Esa es la oración y la petición que nosotros debemos de levantarle o pedirle al Señor. Nadie más que tú necesitas conocer, necesitas que Dios te revele. No necesitas que otras personas lo sepan. Tú necesitas que específica, o no esperes específicamente que una persona te diga: no, mira que es que tú estás haciendo esto mal, o mira, no deberías hacer esto. No necesitas que tu líder, que tu papá, que tu mamá o que tu pastor te diga lo que está mal. Tú necesitas ir a la intimidad con el Señor. Y hoy Dios nos recuerda eso, que en la intimidad es donde el Señor te va a revelar, donde Él te va a mostrar, donde Él te va a llevar a ese proceso de santificación y de purificación. Dios quiere revelarte y conocerte en intimidad a través de esta sencilla oración que David nos muestra y que nos es útil para nosotros como hijos de Dios, para que luego en ti haya un proceso de restauración, de sanación y de arrepentimiento. El mejor médico, el mejor sanador, el mejor perdonador, el mejor padre es Dios. Él es el que realmente no solamente nos conoce, sino que se toma la tarea de limpiarnos, de enseñarnos, de instruirnos, de corregirnos con amor, de que ese proceso, aunque duele, vale la pena. Entender que aunque a veces hay exámenes que duelen, hablando de esos exámenes físicos, que hay exámenes incómodos, tienes necesario que pases por esos exámenes para poder
que haya un diagnóstico y un tratamiento, y qué mayor médico que es nuestro Dios. Yo les invito a que puedan hacerlo así, a que puedan decirle a Dios: crea en mí un corazón limpio y sin mancha, y que el Señor te lo pueda revelar en la intimidad. Y la pregunta final es: ¿ahora comprendemos o comprendes la importancia de esta oración? Ahí dejé la parte final de este capítulo de Salmo 51. Dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto hoy el Señor te quiere llevar a que tú puedas comprender esa sabiduría, que el Señor te dé la sabiduría y la capacidad de entender qué es en lo que el Señor hoy necesita examinar, conocer y poner a prueba, para que puedas llegar a esa integridad que todos debemos llegar en algún momento. Quiero cerrar este tiempo antes de hacer nuestra actividad acostumbrada con una oración, para que todos dispongamos nuestro corazón en este tiempo. Si quieren, quiten la cámara para que no se distraigan y vamos a orar. Amado Rey, Señor, te damos gracias, Padre amado, por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es un regalo inmenso, Señor, el que tú nos has dejado como ese testamento, como el buen Padre, Señor, porque tú resucitaste, Señor, pero nos dejaste este legado, Señor, que es tu palabra. Nos dejaste al Espíritu Santo, que es quien nos ayuda, Señor, a orar, que eres quien nos muestra, quien nos revela. Gracias, Padre Celestial, por tus regalos hermosos que tú nos brindas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas revelando en esta noche, Señor. Yo sé que tú has hablado a los corazones de estas personas que hoy, Señor, han tomado la decisión de conectarse, Señor. Que no es casualidad, sino que tú los querías traer a este lugar, en este tiempo, Señor, porque sí que tú le has mostrado, Señor, que tú los irás revelando, Padre. Yo te pido que en esos tiempos de intimidad, Señor, tú reveles esa sabiduría que ellos necesitan, Señor. Que tú les reveles, Padre Celestial, todo pecado, Señor, toda suciedad, Señor, toda cosa que esté mal, Señor, Padre, que tú seas formando ese carácter de esos hijos que tú quieres que ellos sean, Señor. Yo sé que tú ya has iniciado en ellos un proceso, Señor. Como dice tu palabra, que tú has iniciado un proceso de perfeccionar esos corazones, Señor, hasta el día de tu llegada, Padre. Yo te pido que tú continúes, Señor, que tú quites todo plan del enemigo, Señor, que quiere interrumpir ese plan que tú tienes con sus vidas, Señor, que tú seas guardándolos, Padre. Yo te pido que esta semana ellos tengan un tiempo diferente, que cuando ellos estén en intimidad puedan hacer esta oración con fe, Señor, una oración sincera donde realmente podamos pedirte, Señor, que tú examines nuestro corazón, que conozcas nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y que pongas a prueba, Señor, para que pueda ser revelado, Señor, como dice tu palabra, para que tú nos guíes finalmente, Señor, a donde tú nos quieres guiar, Padre Celestial, porque yo sé, Señor, que tú no quedas con nada, Padre amado. Tú nos quieres quitar de ese camino de perversidad y que guiarnos al camino correcto, Señor, que finalmente es una vida eterna, una vida contigo, Señor. Yo te pido que tú seas limpiándolos, Señor, que ellos queden blancos como la nieve, Padre Celestial, que ellos puedan sentir tu mano, Señor, que no solamente les revele, Señor, sino que ellos tengan el carácter y la disposición, Señor, para cambiar, para alejar de su vida todo lo que esté mal, para que ellos puedan, Señor, quitar todo mal hábito, todos esos factores que contribuyen a esa situación, Señor, que tú seas apartándolos, que ellos tengan la capacidad y el carácter, Señor, para alejarse de ellos, Señor, para que tú, Señor, sigas formando esos hijos, Señor, esa iglesia de Cristo que tú estás formando, Padre Celestial, para tu venida, Señor. Gracias, Padre amado, porque sé que tú estás obrando. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en nosotros, Señor. Te oramos en esta noche, Señor, creyendo que tú has escuchado esta oración, que tú, Señor, seguirás hablándonos, seguirás enseñándonos, Señor, instruyéndonos y formándonos como ese buen Padre que eres. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en acción de gracias. Amén.